¿Qué tal, alumnos de los grupos 501 y 502 vespertino en la materia de impuestos? El objetivo de este video es repasar lo que hemos visto en esta primera semana. El primer tema, que es básicamente el fundamento, ¿qué son los impuestos? Sí, partimos de hecho de ahí, de la definición de impuestos. Entonces, el impuesto, veíamos en el resumen, que es la contribución que tienen que hacer ¿quiénes? Todos los mexicanos. Y ya veremos un poco más adelante quién nos dice o por qué nos dicen que todos tenemos que contribuir. Pero todos de alguna forma tenemos que pagar ese impuesto. ¿A quién se lo pagamos? Al gobierno, a la federación. Y entonces el gobierno no tiene la obligación de decirnos específicamente para qué va a utilizar ese recurso. ¿Por qué? Porque pues ellos destinarán de todo lo que junten por los impuestos que pagamos todos, ellos definirán en qué rubros lo irán gastando. Pero de manera general, todo lo que se cobra por impuestos, todo se gasta o se regresa a la sociedad en distintas formas. En obras, en construcción de hospitales, eso es el gasto público, ¿sí? Construir o utilizarlo para gasto que necesite la sociedad. Bueno, entonces eso es de entrada lo que son los impuestos. Veíamos también, ya dijimos que tenemos que pagar los impuestos todos los mexicanos, se le pagan al gobierno o a la federación. Y la primera ley que establece eso es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde dice que todos tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Después vimos también por ahí cuáles son los elementos del impuesto, ¿sí? Veíamos que hay dos sujetos en el impuesto. El sujeto activo es quien tiene derecho a cobrar ese impuesto, que en este caso es o puede ser la federación, es decir, el gobierno federal, o los estados o los municipios. Depende de los impuestos en qué categorías estén, si son impuestos federales, son estatales o son municipales. Dependiendo de eso, el recurso irá para cada uno de estos tres elementos, ¿sí? El sujeto pasivo del impuesto es la persona física o moral que está obligada a pagar el impuesto, ¿sí? El objeto del impuesto es la actividad que genera ese impuesto. Hay diferentes impuestos, ya lo iremos viendo también más adelante. Los impuestos tienen distintos objetos. Por ejemplo, el IVA, ustedes conocerán o habrán oído seguramente porque habrán hecho compras, y ahí viene un impuesto que se llama IVA o impuesto al valor agregado. Este impuesto es un impuesto al consumo. Entonces el objeto del impuesto es justamente el consumo. Cuando ustedes van y compran algo en una tienda, tienen la obligación de por esa compra pagar un impuesto que es el IVA. Ustedes ya pagan el costo total o el importe total de lo que van a comprar, pero va incluido el IVA. Y ese IVA, la empresa que lo cobra, se lo da a Hacienda o al gobierno federal cuando paga sus impuestos, sus contribuciones. Lo iremos viendo más adelante. Solamente es un ejemplo para que sepan que hay distintos objetos dependiendo de los objetos. De los impuestos, el impuesto sobre la renta tiene otro objeto, el impuesto sobre vehículos nuevos tiene otro objeto, y así cada uno de ellos. Ahora bien, la base es sobre la cual se calcula el impuesto, y dependiendo también de cada uno de los impuestos vamos a tener distintas cuotas. Puede ser una cuota fija, puede ser una cuota proporcional, que es la que aplicamos un porcentaje sobre la base, o puede ser incluso una cuota progresiva, es decir, si la base aumenta, el impuesto aumenta. Y eso lo vamos a ver sobre todo en el impuesto sobre la renta, que es un impuesto que grava el ingreso de las personas. Lo veremos más adelante, incluso con más detalle, y ya el cálculo lo veremos en sexto semestre. Pero bueno, eso es cómo se divide o cuáles son los elementos del impuesto. Y vamos a ver también, o vimos que la primera ley donde está fundamentada los impuestos es la Constitución, y la segunda ley que va a empezar a revisar con más detalle a partir de la siguiente semana es el Código Fiscal de la Federación. De manera general, el Código Fiscal de la Federación regula la relación entre los contribuyentes, es decir, todos nosotros, todos los mexicanos, en personas físicas y personas morales, individuales y empresas, con Hacienda, que es el responsable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la representante del gobierno. Entonces el Código Fiscal regula esa relación para saber de manera general cuándo tenemos que pagar impuestos, qué pasa si tenía que pagar impuestos y no los pagué, los plazos que se fijan en las leyes para pagar impuestos. Todo eso de manera general se fija en el Código Fiscal de la Federación. Lo iremos revisando más adelante. Entonces,
Básicamente eso es el objetivo de esta semana, era confirmar la definición de impuestos, quiénes pagan, por qué lo pagan, y cuáles son sus elementos. Es lo básico para entender la contribución del sistema tributario mexicano, que iremos analizando más adelante. Entonces, seguimos trabajando igual, tema por tema, semana por semana, y cualquier duda, seguimos en comunicación.